unos 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? Para ruegos y preguntas, ¿vale? Entonces, si queréis, Valeria y Javier, empezar a hablar sobre el proceso de certificación y presentar un poco a Brightest, que es quien acredita esta certificación, empezamos por vosotros, si os parece oportuno. Claro. Hola a todos y hola a todas. Yo soy Valeria, soy la gerente italiana de Brightest y con mi colega Javier cada día intentamos ayudar a todos los candidatos que quieren certificarse con nosotros, con Brightest. Por ejemplo, haciendo el examen de certificación por conseguir el título en WIT-PM Certified Practitioner. Ma como primera cosa, tenemos que entender qué es Brightest. Javier, ¿qué es Brightest? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues Brightest es el cuerpo certificador y proveedor de exámenes global para muchos comités. En este caso, colaboramos con WIT-PM para que los participantes puedan hacer por medio de nuestra plataforma su examen y así obtener su certificado. Las tres principales modalidades en las cuales podemos ofrecer el examen son desde casa, en algún centro Pearson VUE, o también pueden armar grupos de más de 5 personas y mandamos a un supervisor para que lo hagan de manera electrónica. Esto es Green Exam. Y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página brightest.org, donde incluso pueden reservar directamente su examen con nuestro partner Pearson VUE, que es el que nos provee con todos los centros alrededor del mundo. Entonces, básicamente, nosotros podemos entregar básicamente nuestro examen en todo el mundo, donde el único requerimiento básicamente es Internet. Si tienen acceso a Internet, tienen acceso a WIT-PM, a sus exámenes y a la certificación. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí la gestión de los exámenes, ¿vale? Se puede hacer, se puede hablar directamente con Brightest o hacerlo a través de los centros oficiales, ¿vale? De formación de WIT-PM, que tenemos a Juan Pablo Barrio, que es de CEGOS, que es centro oficial. También tenemos a Martínez y Asociados como centro oficial, a IT Formación y a Grupo Loyal. Y a través de cualquiera de los centros se puede gestionar tanto la formación como la certificación. Ahora, si os parece oportuno, vamos a dar paso a Ricardo y a José Vergara para que nos hablen de lo que es WIT-PM. Perfecto, pues muchas gracias, Gema, y bienvenidos a todos. Espero que estos minutos de charla que vamos a tener ahora pues sean provechosos para todos vosotros. Y yo encantado de estar aquí y muchísimas gracias a Brightest también por su invitación. Voy a empezar yo contestando a una pregunta que son las buenas prácticas y luego, una vez contestada esta pregunta, voy a dar el turno de palabra a José, haciéndole otra pregunta y así nos vamos a ir pasando el turno y contestar unas cuantas preguntas. A partir de aquí, lo que nos gustaría es que después vosotros, los asistentes, participarais pues, formulándonos más preguntas para enriquecer este debate que vamos a tener en torno a las buenas prácticas en gestión de proyectos de IT. Bueno, ¿y qué son las buenas prácticas? Veréis, todos lo sabemos, lo intuimos, ¿no? Las buenas prácticas son un conjunto de acciones que han demostrado funcionar bien en un ámbito determinado. En el caso que nos ocupa, en el ámbito de la ejecución y gestión de proyectos de IT. ¿Y qué es lo que caracteriza las buenas prácticas? Bueno, hay una primera característica que es muy importante. Las buenas prácticas son producidas por un grupo de profesionales expertos y son, de hecho, el resultado de una dilatada experiencia que estos profesionales han acumulado a lo largo de su carrera tras vivir muchas situaciones, vamos a decir, de prueba y error. A veces estas vivencias suelen ser bastante dramáticas. Seguro que entre los asistentes pues, han recibido en ocasiones llamadas intempestivas y han tenido que pasar noches en vela para solucionar cosas, urgencias, emergencias que a veces nos aboca la tecnología, ¿no? En WIT-PM nos dirigimos a profesionales que en general no tienen esa gran experiencia. Les
contamos en qué consisten las buenas prácticas y cómo pueden ponerlas en marcha en el transcurso de un proyecto de IT. Otra característica de las buenas prácticas es que su campo de aplicación es necesariamente acotado. Para entender esto podemos considerar los dos proyectos siguientes. Por un lado tenemos la construcción de un puente y por el otro tenemos un proyecto que es el desarrollo de una app. Bueno, pues todos intuimos, sin entrar en detalles, que las buenas prácticas para construir un puente pues no van a servir de mucho para desarrollar una app y viceversa. Por este motivo, cuando hablamos de formación en gestión de proyectos, yo considero que es poco realista pensar que existe una enseñanza universal que sirva por igual para cualquier tipo de proyecto, ya sea un proyecto de arquitectura o un proyecto en el ámbito de las tecnologías de la información. De todas formas, en el turno de preguntas sí que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Las buenas prácticas que propone WIPM se circunscriben a los proyectos de IT. Ese es su campo de aplicación natural. Y dentro de este campo tenemos muy en cuenta las particularidades y las casuísticas que diferencian los proyectos de IT de cualquier otro proyecto. Hay una tercera característica de las buenas prácticas. Las buenas prácticas, como no puede ser de otra manera, deben ser revisadas cada cierto tiempo a medida que el ámbito en el que se aplican evoluciona o se transforma. Nosotros actualmente la versión de WIPM es la de otoño 2019, pero ahora mismo ya estamos trabajando en la nueva versión que verá la luz en la primavera de este año y que se llamará pues primavera 2022. Y ya por último hay una cuarta característica que me gustaría comentar con vosotros de las buenas prácticas. Las buenas prácticas coexisten perfectamente con distintas metodologías de trabajo. La verdad es que suele haber bastante confusión con esta cuestión. Las metodologías y las buenas prácticas son cosas distintas. Las metodologías se refieren a ciertos modos óptimos en los que los participantes de un proyecto de IT organizan su trabajo para producir los entregables requeridos en ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, en la versión 7 del PMP, que ha salido hace pocos meses, se comenta que el abanico de metodologías que ahora están utilizando los departamentos de IT es cada vez más amplio. Tenemos predictivo, tradicional, adaptativo, ágil, híbrido, etcétera, etcétera. Y yo a esta lista añadiría todas aquellas metodologías propias que empresas y departamentos de IT han confeccionado dentro de sus organizaciones. Voy a ponernos un ejemplo con el que vamos a entender muy bien esta cuestión, la diferencia entre buenas prácticas y metodologías. Mira, desarrollar un proyecto de IT consiste básicamente en transformar un sistema IT. Un sistema IT es un conjunto estructurado de componentes tecnológicos, una combinación de hardware y software que interactúan entre sí para satisfacer un propósito. Por ejemplo, prestar un servicio de banca por Internet. Supongamos que en un proyecto ya tenemos una nueva versión de nuestro sistema IT con unas características nuevas o con componentes actualizados y es una versión que ya tenemos lista para publicar en producción. Muy bien, estamos en ese punto del proyecto. Una buena práctica que recoge WIPM consiste en comprobar si el sistema es robusto y tolerante a fallos antes de salir a producción. La buena práctica recomienda, por ejemplo, verificar que los componentes críticos han sido redundados y que no existen puntos únicos de fallo o que los mecanismos de balanceo de carga funcionan correctamente. Con esto nos aseguramos que el sistema va a ser capaz de seguir funcionando incluso en el caso de que se produzcan condiciones adversas de funcionamiento, como puede ser una carga de tráfico elevada en un momento dado o un corte de luz. Entonces, fijaros que comprobar que el sistema es robusto, la buena práctica, no guarda relación con la metodología empleada para producir los entregables del proyecto. Para producir los entregables que han permitido disponer de la nueva versión, el equipo técnico
puede haber seguido cualquiera de las metodologías que hemos comentado antes. Pues resulta que la metodología ágil, por ejemplo, o la metodología predictiva no dicen nada respecto a la buena práctica que recomienda comprobar que un sistema IT funciona correctamente antes de salir a producción. Por eso os decía que las buenas prácticas pueden coexistir con distintas metodologías. Es más, yo creo que deben coexistir. Si nos centramos en exceso en las metodologías y no incorporamos en nuestros proyectos de IT las buenas prácticas, ponemos en riesgo el funcionamiento de nuestras infraestructuras y aplicaciones y, por otro lado, aumentamos la probabilidad de que el proyecto IT termine en fracaso. WIT-PM vive en el mundo de las buenas prácticas. Proporciona un conjunto de buenas prácticas en proyectos de IT. No vive en el mundo de las metodologías. Y la relación de WIT-PM con las metodologías es la siguiente. WIT-PM no recomienda una metodología en detrimento del resto, sino que proporciona criterios sobre qué metodología conviene más a un proyecto IT en concreto, teniendo en cuenta sus características y también teniendo en cuenta la capacidad del propio departamento de IT para reconocer y dar soporte a dicha metodología. De esta forma, el IT Project Manager puede escoger entre un conjunto de posibilidades siguiendo un proceso de decisión razonado que nosotros explicitamos en el curso de WIT-PM. Muy bien, pues esto es un poco la respuesta que yo os quería dar a esta pregunta de qué son las buenas prácticas, qué entendemos nosotros por buenas prácticas y cuáles son sus principales características. Ahora me gustaría dar el turno de palabra a José y me gustaría para ello pues formularle una pregunta que es la siguiente en relación con las metodologías, ¿no?, que hemos considerado hace un momento. Hoy en día las metodologías ágiles o incluso DevOps son tendencias actuales como formas de organización del trabajo. Entonces, José, explícanos un poco qué son estas tendencias y qué debemos tener en cuenta para adoptarlas correctamente en nuestro departamento de IT. Pues muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Gracias a todos por vuestra asistencia. Pues buena pregunta. Creo que es interesante valorar lo que has comentado anteriormente como buenas prácticas versus metodologías, ya que la manera de hacer ágil o la manera de hacer en DevOps es una. No es ni buena ni mala, es una. Tiene su escenario de actuación recomendado, igual que los entornos más tradicionales, más waterfall, tiene los propios. Tú ponías anteriormente el ejemplo de la construcción de un puente o el desarrollo de una app. Si nos valoramos la opción de en tecnología hay maneras de hacer waterfall porque parece que la corriente de la agilidad nos ha llevado por estos derroteros en los últimos años, la respuesta posiblemente sería que sí, que tenemos proyectos típicamente waterfall en el que se reúnen las características de dicho escenario waterfall solicita o pide, que básicamente son que el cliente o el peticionario conoce en profundidad lo que quiere finalmente como objetivo, como resultados. Y que el volumen de cambios, posiblemente durante el ciclo de vida del proyecto, va a ser relativamente contenido. Esto nos permite generar un proceso de planificación inicial profundo, ya que el nivel inicial de cambios va a ser pequeño y finalmente tengo claro qué es lo que va a acontecer al final. Por contra, me podría encontrar por caminos necesarios de agilidad en la que no me puedo basar en una planificación extensiva al principio porque mi volumen de cambios va a ser amplio a lo largo del ciclo de vida del proyecto y finalmente, además, no sé muy bien qué es lo que quiero. Por lo tanto, este tipo de maneras de trabajar que son consideradas dentro de WIT-PM y también las Waterfall, entiendo que es posiblemente de los principales valores que proporciona WIT-PM y es que no me dice de qué manera tengo que hacer el trabajo en agilidad o de qué manera tengo que hacer el trabajo en Waterfall, sino que me proporciona soluciones, me proporciona buenas prácticas que puedo implementar en cualquiera de los dos tipos de proyectos.
En ese sentido, pues todos os sonará más o menos qué es esto del Agile, de dónde surge, de Kanban, de Scrum, todas estas cosas, o incluso de DevOps. Lo que sí deberíamos tener en cuenta, y aquí pues posiblemente tengamos que hablar un poquito, como los grandes referentes, lo que en su momento los caballeros que firmaron el Manifiesto Ágil, que posiblemente muchos de vosotros lo conozcáis, del año 2001, nos pusieron encima de la mesa, y es básicamente una nueva manera de hacer proyectos, de hacer cosas en tecnología, no solo en tecnología, también se va extendiendo progresivamente a otra serie de campos en los que posiblemente nos encontramos entornos más, si queréis esa palabra tan denominada últimamente como es el VUCA. Esos entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, que posiblemente se han acelerado de una manera radical con situaciones que nos hemos encontrado en los últimos años de nuestra vida, incluso os diría en las últimas semanas o en los últimos días. Nos hemos encontrado una situación de pandemia, nos hemos encontrado un volcán en España que posiblemente hace nadie sabe cuánto que no había un volcán, la situación pues, que tenemos ahora en Europa con estos dos países en conflicto de aquella manera, no me meto mucho más en aquello, posiblemente entornos tremendamente cambiantes que impactan no solo en la vida que tenemos en la sociedad, sino también en las maneras que tenemos de hacer negocios. La situación que tenemos actualmente con los transportistas, todos esos aspectos de desabastecimiento de los que se comentan, ¿no? Posiblemente la necesidad de cambiar rápidamente nos obliga o nos invita a trabajar en agilidad, pero no debemos olvidar que hay otras maneras que no son ágiles, que son más, si queréis, tradicionales, waterfall, que nos sirven perfectamente mientras el escenario sea el adecuado. Por lo tanto, cada uno de los dos o de las dos principales maneras de hacer, aquí Ricardo creo que acertadamente ponía intermedios, híbridos, maneras específicas que las organizaciones ad hoc van desarrollando porque Scrum no me vale, porque Kanban no me vale, y yo hago un Scrum más liviano, más robusto, más profundo, menos profundo. Por lo tanto, no hay tanto uno y no es motivo de centrarse en las metodologías. Nosotros en WIT-PM nos centramos en las buenas prácticas. ¿Cuáles son aquellas cosas que hemos visto que a lo largo del tiempo suponen éxito o han sido maneras de tener quizá menos probabilidad de fracasar en proyectos? Yo no os voy a comentar básicamente demasiado de la temática de la agilidad de DevOps que posiblemente os suene. La agilidad básicamente implica adaptarme a través de procesos básicamente de empirismo, es decir, ir aprendiendo cómo hago las cosas para ir produciendo nuevas cosas de manera básicamente incremental. Pequeñas cositas. ¿Por qué pequeñas y no grandes? Porque no sé lo que quiero finalmente como grande. Por lo tanto, tengo que ir a pequeños generaciones, si queréis, de incrementos en productos. La parte de DevOps, básicamente, la agilidad y DevOps no son difíciles. El tema fundamental desde mi punto de vista, y es lo que normalmente supone más dificultad en los equipos y en las organizaciones, es un cierto cambio de mental que se tiene que producir en las empresas de manera de operar. DevOps va a juntar a gente que históricamente han estado trabajando separados, que además a los desarrolladores le gusta más el desarrollo, a la gente de operación le gusta más la operación, pero necesariamente vemos que tenemos que juntarlos para atender mejor esas necesidades de cliente de despliegue, por ejemplo, rápido, de integración rápida, de integración continua. Todos esos aspectos, de manera quizá más tradicional, tardamos más tiempo cuando el cliente, y deberíamos poner posiblemente el valor del cliente en el centro, nos está pidiendo, dame lo que necesito en el momento que lo necesito y de esta manera. Por lo tanto, si no leemos bien esas líneas, si queréis, de qué es lo que quiere el cliente, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, posiblemente vamos a entrar en un escenario de fracaso, no vamos a tener todo el éxito que el cliente nos demandara. Creo que es lo más interesante, más allá de explicaros, que posiblemente lo conozcáis, incluso mucho mejor que yo, qué es la agilidad y qué es DevOps. Fenomenal. Aquí voy a aprovechar la oportunidad para devolverle otra pregunta a Ricardo, ya que nos hemos centrado en buenas prácticas para mejorar, que es lo que buscamos, la gestión de proyectos IT, tener más posibilidades de tener éxito o, si queréis, menos posibilidades de tener fracaso. ¿Hasta qué punto considera Ricardo que la buena gestión acompaña a los proyectos que desarrolla el departamento de IT? Porque WIT-PM se centra en IT. Es una de las grandes especificaciones o una de las grandes, entendemos, valores añadidos. Y es que básicamente no es como otros entornos aplicable a cualquier tipo de proyectos. Está diseñado por y para los profesionales de IT. Así es, pues muchas gracias, José. Muy interesante lo que has comentado y muy de acuerdo contigo. También otra vez invito a los asistentes a que apuntéis ahora preguntas y luego estaremos encantados de charlar con vosotros para poder incentivar y enriquecer este debate o esta charla que estamos teniendo.
Has hablado, José, de la buena gestión y me gustaría, para contestar a tu pregunta, ver o entender qué entendemos nosotros por buena gestión. La gestión, tal y como la entendemos desde WIT-PM, y así lo explicamos en el curso de certificación, es la disciplina que se ocupa, por un lado, de que los proyectos progresen adecuadamente desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿qué significa una progresión adecuada? Básicamente significan 3 cosas. La primera, solucionar todos los impedimentos que supongan un freno al avance del proyecto. La segunda cosa es alcanzar el final respetando las restricciones inherentes a un proyecto, tales como, por ejemplo, pues el proyecto tiene una duración limitada en el tiempo, esto lo sabemos todos, o el proyecto debe satisfacer, por ejemplo, un conjunto de requisitos preestablecidos por la organización. Una progresión adecuada del proyecto también significa garantizar que los entregables sean conformes a lo esperado. Tenemos estas 3 cosas, pero también, por otro lado, la gestión de proyectos debe garantizar el uso eficiente de los recursos empleados en un proyecto. En este sentido, la gestión debe indicar la manera óptima en que dichos recursos se organizan para producir los entregables y esta manera óptima depende de diversos factores como la naturaleza propia del proyecto o las capacidades de la organización. Fijaros que esta visión es consistente con lo que hemos comentado antes cuando hablábamos de la relación entre WIT-PM y las metodologías de trabajo. Por lo tanto, aquí tenemos una definición de lo que es la buena gestión. Lograr que los proyectos progresen adecuadamente y también garantizar el uso eficiente de los recursos empleados. Entonces, cuando analizamos las causas de por qué en más ocasiones de las que nos gustaría una buena gestión no acompaña a los proyectos de IT, nosotros observamos lo siguiente. Por un lado, las propuestas actuales de formación en gestión de proyectos se orientan cada vez más hacia aspectos financieros y hacia la gestión de una cartera de proyectos a nivel departamental. Las personas que optan por este tipo de formación pertenecen o aspiran a pertenecer a lo que nosotros llamamos la capa de dirección de proyectos, donde las funciones de control financiero, gestión de portfolio de proyectos y negociación con clientes y con proveedores tienen su razón de ser y se desarrollan de forma natural. Pero existe otra capa, la capa que nosotros llamamos capa de implementación, donde vive el equipo técnico encargado del día a día en un proyecto de IT concreto. Pues bien, esta capa, la capa de implementación, también necesita una gestión diaria, una gestión cuyo objetivo no es el que hemos dicho antes, no es el control financiero o el portfolio, sino lograr que el proyecto, tal y como explicábamos antes, progrese adecuadamente desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿quién se ocupa de llevar a cabo esta gestión diaria dentro de la capa de implementación? Bueno, podemos decir, bueno, pues un IT Project Manager. Correcto, sí, pero como acabamos de ver, la tendencia del mercado está llevando a los IT Project Managers hacia la capa de dirección. Y esto quiere decir que al mismo tiempo los está alejando de la capa de implementación con el riesgo de perder esa gestión diaria que necesita el proyecto. Bueno, pues si no es el IT Project Manager, tranquilos, que no cunda el pánico porque todavía nos queda el equipo técnico. Ellos podrían asumir las funciones de gestión. Sí, pero la realidad de hoy en día nos demuestra que la formación que recibe el equipo técnico se encuentra mayoritariamente orientada hacia cursos técnicos. Y esto es normal y, de hecho, debemos congratularnos por ello, porque os tengo que decir que el nivel de expertise técnico de los ingenieros en España es realmente muy elevado. Es perfecto, pero al mismo tiempo también detectamos en este colectivo carencias a nivel de formación en gestión de proyectos. Y precisamente WIT-PM existe
para poner remedio a esta situación. WIT-PM siempre actúa en la capa de implementación, proporcionando una formación en gestión de proyectos IT a los profesionales que trabajan en esta capa de implementación. Y que la capa de implementación cuente con una buena gestión, pues en el fondo no deja de ser una buena práctica que se suma al conjunto de buenas prácticas que proporciona WIT-PM. Esta es la visión un poco que nosotros tenemos de la buena gestión y que me gustaría que también conocer vuestra opinión en el turno de preguntas. Devuelvo el turno de la palabra a Berganza y me gustaría, ahora que hemos abordado un poco en esta última respuesta asuntos sobre la formación, y José, que es un formador que cuenta con una gran experiencia. José, ¿crees que ahora que vamos a iniciar una nueva época, por fin, que parece que asoma en el horizonte, una época post-pandemia, ¿crees que es necesario revisar la forma de enseñar a los profesionales? ¿Regresaremos a las clases presenciales finalmente? ¿Seguiremos adictos al Zoom? ¿Y cómo podríamos mejorar la experiencia de aprendizaje en cada caso? Pues nada, muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Pues la verdad es que esperemos que finalmente el tema de la pandemia vaya llegando progresivamente a su fin, o al menos sea una situación gestionable en el día a día, porque algunos, los que saben de esta temática, dicen que conviviremos con ello durante tiempo, pero bueno, no nos debería inhabilitar nuestra vida del día a día y debemos volver, de hecho hemos ido volviendo progresivamente, como así parece, a nuestro día a día un poco más habitual, un poco más ordinario, ¿no? ¿Esto qué permitirá? Pues permitirá, evidentemente, y hemos descubierto quizá durante este periodo, si no lo hacía ya nuestro negocio, no lo hacía ya nuestra compañía, el trabajar en remoto, el trabajar virtualmente, más días en mi casa, menos días en mi casa, o bien volver a la presencialidad, como parece que hay una cierta tendencia a que al menos parcialmente o totalmente se vuelva a la presencialidad. Ambas maneras de aprender posiblemente tienen pros y contras. Lo que deberíamos ser posiblemente capaces de entender desde mi punto de vista es cuál de las dos formas, un híbrido de ambas formas, o bien si es implementable en la otra, las buenas prácticas de cada una de ellas. Porque me da oportunidades el trabajar los entrenamientos a nivel virtual, básicamente, cosas que no me permite el trabajarlo a nivel presencial y viceversa. Por lo tanto, posiblemente no haya una mejor o peor. Siempre tendremos la necesidad del cliente, la necesidad de la organización, porque por la razón que sea, preferirá una u otra, y ambas posiblemente tienen pros y contras. ¿Cuáles son posiblemente las maneras o las grandes ventajas e inconvenientes de cada una de ellas? Bueno, siguiendo esa tendencia que parece que nos lleva a este entorno cada vez más VUCA, cada vez más cambiante, cada vez más ágil, y repito lo que he comentado anteriormente, eso no significa que debamos deshabilitar ni muchísimo menos los entornos un poco más tradicionales, un poco más waterfall, que tienen su valor, sin duda. Evidentemente, la propia agilidad, cuando nos recomienda maneras de trasladar cosas, de comunicarnos, de eficientarnos en el día a día, nos habla posiblemente del face-to-face. Nos habla, oye, las herramientas están muy bien, el tener tecnología está muy bien, pero posiblemente la manera de comunicarnos en el cara a cara gana muchos enteros. Porque no solo entiendo la comunicación, los mensajes que quiero trasladar a la gente o que me trasladan, sino que también veo cosas que en un face-to-face o cuando yo no tengo el face-to-face, no tengo. Por ejemplo, las emocionalidades, por ejemplo, los sentimientos. Ese tipo de cosas que me permiten en una conversación cara a cara resolver problemas que posiblemente en una conversación que no tengo cara a cara no soy capaz de resolver, o al menos no soy capaz de resolver tan eficazmente o tan rápidamente. Por lo tanto, la formación presencial, el volver otra vez a juntarse con la gente, posiblemente se irá recuperando progresivamente. Pero evidentemente cada compañía tiene que posicionarse en la medida en que ¿me es más interesante esto o me es más interesante seguir manteniendo entornos de trabajo virtuales, remotos, que además parece que funcionan? Y aquí cada compañía tendrá que posicionarse en voy a volver o a devolver a mi gente a unas oficinas más físicas, si queréis, o me sirve básicamente seguir teniendo a las personas porque los proyectos siguen saliendo. En ese sentido, no sería capaz de determinaros cuál de los dos escenarios es mejor o es peor.
ambos tienen posiblemente pros y contras. Es verdad que, básicamente, la experiencia de aprendizaje, en cada uno de los casos, WIT-PM la puede proporcionar. Es decir, tenemos los materiales que se pueden seguir fácilmente, de una manera evidentemente presencial, de una manera más virtual, teniendo en ambos casos pros y contras hacerlo de una u otra manera. No sería capaz, sinceramente, de inclinarme por una de las dos. A mí, si me preguntáis personalmente, creo que la formación presencial tiene un valor enorme, que todavía, independientemente que las herramientas que tengamos, que son afortunadamente cada vez mejores, básicamente todavía no ha llegado a ese nivel. Pero es mi opinión personal. No quiere decir que sea la opinión personal o la opinión por donde deberíamos ir. Creo que todavía el cara a cara tiene elementos enormemente interesantes a descubrir y a profundizar. Pero eso no quita que la formación, si queréis, más a distancia, más virtual, tenga unas contras enormes, en absoluto. No significa eso. Perfecto. Pues con esto me gustaría volver a trasladarte otra pregunta, Ricardo, básicamente, y es en relación a los aspectos de la certificación. Básicamente, como sabéis, WIT-PM nos ofrece enormes soluciones a problemáticas que me encuentro en el día a día. El enfoque práctico de WIT-PM es enorme, en la medida en que básicamente yo sigo una guía y no tengo que reinventar la rueda, o intento no reinventar la rueda. ¿Cuáles son las situaciones que me encuentro y qué soluciones me proporciona WIT-PM para ir reconduciendo esas situaciones o ir básicamente adelantándome a posibles problemáticas o evitar escenarios de fracaso? En ese sentido, tenemos enormes cantidades de recursos listos ya para usar en los proyectos de tecnología en los que participan esos equipos, esa capa de implementación que comentaba anteriormente Ricardo. Y la pregunta sería básicamente, ¿en qué consisten, desde tu punto de vista, Ricardo, estas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar el trabajo de los profesionales de IT cuando desarrollan proyectos de tecnología? Gracias, José. Bien, con esta pregunta realmente vamos a hablar un poco de los recursos que proporciona WIT-PM a los profesionales. Nosotros, a ver, aquí hay una reflexión que también me gustaría desarrollar en el turno de preguntas y que es la siguiente. Es decir, nosotros pensamos que una formación a profesionales no tiene sentido si más tarde estos profesionales no aplican los conocimientos adquiridos en el puesto de trabajo. Eso está claro. Entonces nosotros sí que es verdad que podemos entregarles una guía o le podemos entregar las slides del curso y de hecho en WIT-PM pues tenemos, como has comentado José, un montón de materiales didácticos que permiten a los alumnos repasar y aprender a su propio ritmo las buenas prácticas una vez realizado el curso con el formador, con José y con otros formadores que tenemos. Pero, sinceramente, pensamos que los materiales didácticos no son prácticos en el puesto de trabajo. Si yo cojo la guía WIT-PM, que tiene casi 400 páginas, que es bonita de ver, tiene muchos gráficos, muchos dibujos, explican muchas cosas, hacemos muchas reflexiones sobre cómo aplicar esas buenas prácticas, pero al final una guía de trabajo no puedes llevártela a tu puesto de trabajo y tratar de trabajar con ello de una manera práctica. Yo creo que nuestra labor como formadores no puede limitarse a la producción de contenidos meramente formativos. Pensamos que es necesario dar un paso más y en WIT-PM lo hemos hecho. Y quizás esto también es algo que nos distingue de otras propuestas. Hemos creado recursos que son materiales de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos materiales didácticos por un lado, pero también tenemos materiales de trabajo que son los que realmente van a usar los profesionales el día después de haber completado el curso de WIT-PM. Van a ir a su puesto de trabajo y van a utilizar esos materiales de trabajo que nosotros les proporcionamos para que no tengan que reinventar la rueda, para que no tengan que empezar desde cero, sino que ya tengan algo práctico con lo que trabajar. Los recursos de trabajo persiguen dos objetivos fundamentalmente, que son los siguientes, y esto es una cosa importante que me gustaría comentar ahora. El primer objetivo fundamental de los recursos de trabajo es poder descargar nuestra memoria de trabajo. Es evidente que nosotros como profesionales, y sobre todo si participamos en proyectos complejos, es imposible recordarlo todo, es imposible retenerlo todo en nuestra memoria. Por lo tanto,
hay ciertas cosas que tenemos que poner por escrito. Y en este sentido, hay recursos que nos van a ayudar a poner por escrito las cosas y a fijarnos en aquello que es importante. Por lo tanto, por ejemplo, las decisiones que vamos tomando a lo largo de un proyecto. Es importante documentar esas decisiones para luego volver atrás y decir, oye, ¿por qué? O justificar con alguien por qué se ha tomado esa decisión, ¿no? Y no solo por eso, sino también porque una vez que ponemos por escrito ciertas cosas del proyecto, ciertos aspectos del proyecto que consideramos importantes, aparte de tener esa descarga de memoria de trabajo que nos va a quitar mucho estrés de encima, es que esas notas luego se van a incorporar a una base de datos de lecciones aprendidas y se van a poder usar en proyectos posteriores. Por lo tanto, ahí tenemos un activo, una riqueza que vale la pena llevar a cabo. Es decir, estamos cumpliendo una doble funcionalidad, ¿no? Estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, descargamos la memoria de trabajo y eso nos alivia, nos satisface, y por otro lado, estamos alimentando una base de lecciones aprendidas que puede ser muy útil para nosotros en el futuro y también para otros equipos que realizan proyectos junto con nosotros. Este sería uno de los dos grandes objetivos de usar recursos de trabajo que WIPM pone a disposición de los profesionales. El otro gran objetivo, y esta es una idea que va a quedar reflejada en la nueva versión y que está desarrollando otro de nuestros grandes formadores, que es Israel López. El objetivo consiste en facilitar o iniciar conversaciones con nuestros colegas, con las personas que participan en el proyecto. Es decir, nosotros podemos coger un recurso, no para rellenarlo como haríamos en el primer caso con la intención de descargar la memoria de trabajo, sino como un guión para plantear preguntas con el resto de los miembros del equipo y de esta forma desencadenar conversaciones para discutir aspectos importantes del proyecto. Puede ser un recurso que nosotros podemos llevar a una reunión, aunque sea virtual la reunión, o sea presencial. Ojalá que al final podamos disfrutar de las reuniones presenciales. Pero nosotros llevamos ese recurso y ya no partimos de cero. Es decir, bueno, para discutir de ciertos aspectos del proyecto, por ejemplo, uno de los recursos es una lista de comprobación, una checklist, que es algo que nosotros insistimos mucho en ello. Para cada una de las fases de un proyecto de IT contamos con listas de comprobación, como hacen los pilotos cuando se suben a un avión, un comandante, pues llevan a cabo una serie de checklists que las tienen apuntadas, van diciendo, se ha hecho esto, esto sí, tal, pues perfecto, tenemos todo revisado, todo el control del avión está revisado y por tanto podemos despegar, ¿no? Pues aquí hacemos lo mismo, en cada una de las fases y para prevenir riesgos que podamos encontrarnos en cada una de ellas, lo que hacemos es llevar a cabo una lista de comprobación. Entonces, bueno, pues podríamos llevar ese recurso a una reunión y repasarlo para despertar esas conversaciones, para facilitar la comunicación. Pensad que, y esto lo sabéis, no hace falta que os lo diga yo, que muchos proyectos fracasan por una falta de comunicación y aquí también WIPM tiene todo un apartado de buenas prácticas relacionadas con esa interfaz de comunicación que hay que poner en marcha y que es tan importante. Y en esta versión de primavera 2022 todavía le vamos a dar más importancia a través de los recursos que ahora también se van a utilizar como desencadenantes de conversaciones y de comunicaciones, que pensamos que es realmente importante. Y para facilitar esto, también nos anunciamos que en la versión de primavera 2022 vamos a facilitar a los alumnos el acceso a estos recursos todavía más con la creación de una plataforma interactiva online donde los profesionales de una forma muy sencilla van a poder disponer de estos recursos de forma permanente. Bueno, pues esta era un poco la respuesta a la pregunta que me formulaba José y es un poco una visión de la utilidad de los recursos, esos materiales de trabajo, que es un paso más que damos al margen de los materiales didácticos y que queremos poner también y que ponemos a disposición de los profesionales para que de una forma efectiva y práctica pues puedan aplicar ese conocimiento que han adquirido en el curso de WIPM. Bueno, pues contestando a esta última pregunta,
por nuestra parte, ya estaría este bloque en el que, bueno, pues hemos charlado un poco de las buenas prácticas y de otras cosas, y ahora pues daríamos paso a esa parte que también estamos deseosos de contestar, que es la interacción con vosotros, para que también nos hagáis llegar vuestras reflexiones, vuestras aportaciones, vuestras preguntas, vuestras dudas, y nosotros pues en los próximos minutos estaremos encantados, José y yo, de contestar. Vale, entonces, ¿hay alguien? Supongo que tenéis para hablar, podéis tener el micrófono abierto, no hace falta que tengáis la cámara encendida, pero bueno, pues nada, adelante, que la persona que quiera comentar algo de lo que hemos hablado hasta ahora, cualquier cosa, pues nada, somos todo oídos. ¿Quién se lanza a la piscina? Lo habéis explicado muy bien, no hay dudas. No hay ninguna duda al respecto. Quizás también alguna pregunta pues para Brightest, la certificación, algo que pueda, bueno, que podáis, cualquier duda que podáis tener al respecto, no sé. También, si al final tienen cualquier duda, nos pueden contactar en info@brightest.org. Simplemente escriban a esa mail y cualquier duda que tengan por ahí se las respondemos. Perfecto, muy bien. Muy bien, pues no hola, sé si buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Animario. Un valiente que tenemos aquí, perfecto. Soy Joaquín, vale. Hola, Joaquín. Mira, yo os soy franco y transparente, no os he conocido hasta hace 2 días que me propusieron el asistir a este webinar. Sí, no he tenido tiempo, porque mi día a día me come, de profundizar y entrar a detallar cuál es el origen de estas nuevas buenas prácticas lideradas por WIC-PM. Y sí me gustaría hacer aquí la pregunta pública de que desde cuándo estáis trabajando, desde qué año es cuando empezó a tomar forma esto, cuándo se está intentando instalar en el mercado, el ámbito geográfico, si es internacional, si es más localizado en Europa, en España, en Sudamérica, pues la complejidad de la certificación, los caminos diferentes que pueda haber, el índice de aprobados, la salida, cómo lo ve el mercado, si realmente lo encuentra como un estándar de facto, como ocurre con otras buenas prácticas, metodologías, algo de ese estilo para personalmente ubicarme donde nos encontramos, ¿no? Y yo creo que a los demás también les resultará curioso. La pregunta me da un poco de vergüenza porque lo podría haber investigado yo, pero no he tenido tiempo. Pero como veía que al final no se animaba a nadie, pues bueno, os suelto aquí todo el rollo y si podéis contestarme, os lo agradezco. Muy bien, gracias, Joaquín. Bueno, pues si quieres empiezo contestando yo y luego pues pueden contestar otras personas. A ver, nosotros, esta es una iniciativa bastante reciente, ¿de acuerdo? Y además que hemos tenido un parón un poco en el medio porque antes he explicado que tenemos la producción de los contenidos finalizó en finales de 2019, luego nos impactó de lleno la pandemia y hemos tenido como un parón de casi 2 años, no un parón, bueno, sí, un parón, que al final es lo que ha pasado, es como algo que ha estado ahí y que pues nos ha digamos, frenado un poquito en nuestra iniciativa, en la forma en la que nos queríamos expandir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nos pasó es que orientamos mucho la formación hacia los cursos presenciales, precisamente para aprovechar todo aquello que ha comentado José, del poder tener ese contacto próximo con los alumnos, ver un poco, pues, ver el lenguaje no verbal, el poder interactuar de cerca con ellos, yo creo que es muy importante, y también facilitar la comunicación con ellos, que nos cuenten su situación actual en las empresas, su trabajo, la dureza que ellos puedan tener
en el desarrollo de los proyectos, todo eso para nosotros era muy importante. Bueno, tuvimos que reciclar rápidamente y lanzar también pues una propuesta online, que es la que hemos ido llevando a cabo pues en el tiempo de la pandemia. Como entendemos que también ha pasado un tiempo, pues ahora en este año hemos querido actualizar y a partir del feedback recogido de los cursos que hemos impartido hasta ahora, hemos querido actualizar ciertas cosas un poco en la línea que hemos comentado ahora en esta pequeña charla que hemos mantenido. El ámbito de WIT-PM de momento se circunscribe en España y en países de Latinoamérica, aprovechando pues que el idioma vehicular que tenemos en este momento es el español, pero también en lo que es la nueva versión estamos también traduciéndola al inglés y por lo tanto pues estamos bueno, pues con esa intención de dirigirnos también a los países más anglosajones. Bueno, más que anglosajones, hacia Europa, ¿no? Hacia Europa en la que, bueno, pues el idioma en este caso pues sería más el inglés que el español. Y también pues en esa asociación que tenemos con Brightest, que Brightest también tiene un scope, un alcance internacional, pues también estamos pues con esa intención pues de llegar a más sitios, ¿no? Y de hecho es verdad que, como tú has comentado, Joaquín, no somos un estándar de facto porque somos de momento pues recién llegados, pero sí que aspiramos a tener a conseguir esa aspiración de ser un estándar en buenas prácticas dentro de lo que son los proyectos de IT, precisamente porque reunimos todos esos requisitos que comentaba al principio, unas buenas prácticas que deben surgir de un grupo de expertos que somos nosotros y también otros colaboradores con los que trabajamos. Esos requisitos ya los cumplimos y por lo tanto procedemos de ese mundo de los departamentos de IT, procedemos de ese mundo de proyectos de IT, somos ingenieros ayudando a otros ingenieros y por lo tanto pues pensamos que tenemos esos requisitos o cumplimos esos requisitos para alcanzar ese estándar de facto, ¿no? No sé si José o Brightest queréis añadir algo más. La aclaración ha sido más que suficiente, Ricardo. Pues nada, bueno, mucho ánimo. Es un territorio además de nicho, ¿no? La parte IT en el buen sentido de la palabra, algo concreto, algo que seguramente os habéis metido en ello es porque habéis identificado que la necesidad en el mercado es clara y es un proyecto muy bonito en el que vais a crecer sin duda. Y sí, la parte IT pues requiere especificidad, ¿no? En este caso, no todos son levantar puentes con los mismos procesos, los 50 y tantos procesos de PNT como tú mencionabas antes. Eso es, pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias. Muy bien, pues ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola, Ricardo. Hola. Yo soy Alberto Martín y te quería hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación que nos habéis hecho. Me parece muy interesante. Has comentado en algún punto, no sé si tú o José, que bueno, ahora mismo estamos en un entorno en el cual todo el tema de metodologías Agile, Scrum y demás, bueno, pues está muy de moda. En unos con más capacidad de adaptación, en otros con menos capacidad de adaptación. Hay para proyectos que realmente pienso, es una opinión personal, que no requieren de dicha metodología, pero por el mercado en el que nos movemos se fuerza a llevar a cabo este tipo de metodologías. Vosotros veo que sois más como un conjunto, un glosario de buenas prácticas. ¿Cuál es el acercamiento o cómo presentáis esto ante un cliente en el cual hay, por ejemplo, una metodología Agile? ¿Cuál es el acercamiento que podemos hacer, por ejemplo, con WIMP a este tipo de proyectos en los cuales ya hay una implantación de tecnología Agile? Vale. No sé si, José, ¿quieres contestar tú a la pregunta? Sí, gracias, Ricardo. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Es muy buena. Posiblemente yo la extendería cómo podemos presentarlo cuando hay agilidad o cómo podemos presentarlo cuando hay más waterfall, posiblemente en ambos sentidos. Es importante entender que cuando nosotros hablamos un poco más de Agile o de Waterfall, básicamente
el project management tiene que existir. Es decir, actividad de gestión de proyectos tiene que existir. Y esa actividad de gestión de proyectos se puede hacer bien o se puede hacer menos bien. Nosotros intentamos enseñar, intentamos ver en función de lo que hemos aprendido durante muchos años en dónde podemos meter la pata para intentar no meter la pata. Por lo tanto, evitar escenarios de fracaso. Independientemente que yo me acerque a un proyecto por Agile o por Waterfall, hay que hacer Project Management. Scrum, típicamente, o cualquier entorno de Agile, y esto sería posiblemente más ajustado a la respuesta a tu pregunta, sería, oye, si nosotros estas buenas prácticas de gestión de proyectos parecen muy focalizadas en lo otro, en el Waterfall, la respuesta posiblemente sería, pero tu equipo, tu Product Owner, tu Scrum Master, tu equipo de desarrollo, ¿tiene que gestionar el proyecto? Bueno, sí, claro, pero no es una gestión típicamente como la que alguien dice y yo hago. Evidentemente, estamos totalmente de acuerdo, pero hay que gestionar el proyecto. Y esa inexistencia de project manager, como hay en la agilidad, lo que nos dice Scrum, que básicamente no hay project manager, no significa que no haya project management, porque si hay project management, el equipo de desarrollo tiene una serie de actividades en cuanto a la gestión del proyecto, el Product Owner tiene una serie de actividades en cuanto a gestión del proyecto y el Scrum Master tiene una serie de actividades o de responsabilidades en cuanto a gestión del proyecto. Lo que buscamos es, independientemente de quién las tenga que hacer, sea el Product Owner, sea el equipo de desarrollo, sea el Scrum Master, que se hagan de la mejor manera posible o que se hagan de acuerdo a esas buenas prácticas. Lo que un Scrum Master podría hacer en agilidad quizá correspondería a lo que un Project Manager en Waterfall tendría que hacer igualmente. Eso significa que el Project Manager podría hacer las cosas bien y que el Scrum Master podría hacer las cosas bien. El que dice Scrum Master, digo equipo de desarrollo, Product Owner. Al final, intentamos desligar esa actividad de quién es el que hace la gestión del proyecto versus hacer bien la gestión del proyecto. Creo que esa es la respuesta principal o la respuesta tal cual yo lo veo, porque tiene cabida esta manera de hacer en WIT-PM dentro de un entorno Agile y dentro de un entorno Waterfall, porque a nosotros no nos importa tanto quién es el que desempeña el rol de la gestión de proyecto. Lo que nos interesa es que esa actividad, independientemente caiga en una, en dos, en tres o en cuatro personas, se haga adecuadamente. Y entendemos que podemos enseñar o podemos ayudar a que esos equipos de agilidad que no gestionan bien sus proyectos o que sí lo hacen, o esos equipos de Waterfall que no gestionan bien sus proyectos o que sí lo hacen, puedan mejorar y minimizar el riesgo que caigan en escenarios de fracaso. Por lo tanto, entendemos que básicamente es aplicable a uno u otro entorno. Si nos limitamos a la contestación en Agile, le diríamos a esa persona, a ese cliente, esa pregunta que nos pone encima de la mesa, que nos haces tú, muchísimas gracias por hacerla, podemos ayudar a que las prácticas de gestión, independientemente de quién desarrolle esa actividad de gestión, se hagan mejor. Creo que esa podría ser una contestación más o menos adecuada o posiblemente la que yo daría. No sé, Ricardo, si quieres añadir algo más o me he dejado algo en el olvido. No, me parece perfecto y yo creo que esa es un poco la línea, ¿no? O sea, muchas veces, y esto nos lo han dicho otros clientes, nos dicen, oye, a veces el IT Project Manager es un rol, es una figura que se está desdibujando con el tiempo, quizás, pero no siempre es así, depende de la empresa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si no está ese rol, pues habrá, de todas formas, tienen que haber participantes dentro del proyecto y como bien indica José, también tiene que haber una gestión, unas funciones de gestión, de buena gestión en la línea que comentábamos antes, ¿no? De que los proyectos progresen adecuadamente desde el inicio hasta el final. Al final, o sea, las personas, pues los participantes tienen uno de ellos o varios, tienen que asumir esas funciones de gestión y llevarlas a cabo, porque es evidente que alguien se tiene que preocupar de solucionar todos los impedimentos que supongan frenos al avance del proyecto y otras cosas, ¿no? Alguien se tiene que preocupar de que hay un uso eficiente de los recursos empleados en el proyecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final, lo importante, el mensaje está claro, que es que las funciones de gestión deben seguir existiendo con independencia de las metodologías empleadas, que hoy son las metodologías ágiles para una parte importante de los proyectos, pero en el futuro pues pueden surgir otras formas de organización del trabajo que sean más adecuadas en ese ámbito de ese futuro, ¿no? Eso está claro. Yo creo que es un poco la respuesta que podemos dar ahora.
Muy bien, Perfecto, no sé muchas si alguien gracias. más, a ti Alberto, ¿alguien más quiere formular alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, os quería preguntar si teníais algún caso de éxito y con qué metodologías. O si era con una hibridación entre una y otra, algo así, para hacerme un poco una idea de Ujú. cómo aplica. Bueno, claro, a ver, aquí lo importante es que, o sea, WITPM es un conjunto o propone un conjunto de buenas prácticas para mejorar la ejecución y la gestión de proyectos de IT. Y por otro lado, esas buenas prácticas coexisten con distintas metodologías. Es decir, nosotros no nos casamos con una metodología en concreto, es decir, o no tenemos éxito con una metodología en concreto. No podemos decir, WITPM funciona muy bien con No, no, Agile, pero no funciona tan bien. Ah, dime. Sí, sí. correcto, sí, eso lo entendí muy bien. Ah, Sino perfecto. sí que en ese caso de éxito, por curiosidad, con cuáles han sido, o si hay un patrón que, por ejemplo, WITPM lo prefieren más la gente de Agile, de Waterfall, o ni casi ni uno ni otro, que hay un grado de madurez más pequeño y realmente se apoyan más en las buenas prácticas que no en la utilización estricta de una metodología. No sé si me he explicado bien. Sí, a ver, aquí, nosotros en los cursos siempre al final pasamos una encuesta y vemos a ver un poco cómo respiran los alumnos y qué es lo que les ha interesado del curso. Las encuestas hasta ahora todas son muy positivas, realmente. Y nos dicen, es decir, quienes están más interesados, pues lógicamente son esos equipos técnicos que participan en la gestión del día a día, ¿no? Porque muchas veces, lo que hemos comentado antes, esos equipos pues están un poco desatendidos, no tanto en formación técnica, que ahí pues o bien a través del autoaprendizaje o a través de cursos que ellos puedan ir haciendo a través de centros de formación, pues van adquiriendo un nivel de conocimiento técnico muy elevado. Pero no se refleja así en el caso de formación en gestión. ¿Por qué hemos comentado? Porque las personas que se forman en gestión están más cerca en este momento de la capa de dirección que de la capa de implementación, que es la gestión diaria o es el quehacer diario de un proyecto. Estas son las personas que realmente pues, han mostrado un mayor interés a la hora de adoptar estas buenas prácticas, ¿no? Yo creo que es un poco, y de hecho esto nos encaja porque es realmente hacia donde nos dirigimos, es nuestro target, nuestro público objetivo al que queremos ayudar, pues para que reciban ese baño de conocimientos de gestión de proyectos, pero desde un punto de vista de las buenas prácticas. Al final, pues sabemos que un proyecto pues, no está exento de riesgos y nosotros lo que les proponemos es, oye, pues para cada una de las fases del proyecto puedes tener estos factores de riesgo, aparecen o suelen aparecer en los proyectos de IT estos factores de riesgo y lo que vas a hacer es llevar a cabo, pues comprobar una checklist, vas a llevar a cabo toda una serie de acciones de gestión que nosotros te proponemos utilizando los recursos que comentábamos antes que ya tienes a tu disposición para no tener que empezar desde cero. Entonces, esta es una propuesta que la verdad es que tiene éxito y encaja con la filosofía de trabajo que tenemos. Es decir, nosotros subimos de la teoría y vamos a una cosa muy práctica y sabemos que estos profesionales están inmersos en el mundo real y, por lo tanto, nos hemos querido adaptar siempre o nos queremos adaptar a ese mundo real. Por eso este enfoque que hacemos desde WITPM es distinto a otros enfoques pues más teóricos o más genéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo cierta experiencia manejando software PPM, ¿no? Lo que es el proyecto, los programas y luego el portafolio. Por lo que os entiendo, estas best practices aplicarían al nivel de abajo, ¿no? Ese trabajo de campo, diseño, implementación, o sea... Eso es. Para decirlo fácil, como picar código y diseñar. Luego ya a partir de ahí ya sería, vamos a decir, otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Por eso hacemos esa distinción. Bueno, ahora a José también le daré el turno para que pueda completar la respuesta, pero por eso hacemos esa distinción entre lo que es la capa de dirección
y la capa Claro. de implementación. En la capa de dirección hay unas funciones que tienen que existir. Ujú. La gestión, un poco en lo que tú comentabas, la gestión de un portfolio de proyectos, el control financiero, el poder negociar con proveedores, adquisición de licencias o incluso la gestión de los propios recursos humanos, ¿no? O la manifestación de una jerarquía, cómo agrupamos a las personas dentro de un departamento. Todo eso, esa organización, responde o son funciones de esa capa de dirección. Pero claro, al mismo tiempo, todo eso, es decir, esos gestores que tenemos en la capa de dirección, pues no bajan a la gestión diaria o al trabajo diario de campo, como tú muy bien has dicho, Sí. de un proyecto en concreto. Y lo que nosotros vemos, por la experiencia que nosotros hemos tenido como ingenieros, vemos que en el día a día de un proyecto también se hace necesaria la gestión, pero la gestión entendida pues como una resolución de problemas, ¿no? Esa eliminación de impedimentos varios que tenemos para que el proyecto vaya progresando, un poco en ese sentido. Y lo que no queremos es, bueno, aparte de predicar, decir, oye, mira, nosotros al final te vamos a dar herramientas que son fruto de la experiencia para que tú en esa batalla de campo, en esa batalla diaria, pues puedas surgir triunfante y poder avanzar con tu proyecto a pesar de las dificultades y a pesar de los riesgos a los que uno se enfrenta, ¿no? Algo más que lo que es el atender los issues, ¿no? O los tickets que te salen, digamos, de un Jira, un Redmine. Saber hacerlo más allá de llevar un control del estado y que entre o que salga. Correcto, claro, vale. claro. Entonces, Sí. Entonces, y para cada fase, pues que las personas sean conscientes de lo que puede ir mal en esa fase. Claro. En un proyecto no solo está la fase de producción de entregables, que es donde actuaría, por ejemplo, una metodología Agile que dice cómo nos vamos a organizar para producir ese entregable. Un proyecto empieza mucho antes y termina mucho después, ¿no? Con la captación de recursos, con la salida a producción. En una salida a producción hay muchas cosas que pueden salir mal. Entonces, ¿qué cosas pueden salir mal? ¿Dónde tengo yo esa checklist que voy a ir repasando para asegurar de que las cosas no salgan mal? Un poco esa es un poco la idea. No sé si, José, quieres complementar o decir algo más al respecto. Sí, poco más. Gracias por la pregunta. Lo comentaba Ricardo y es posiblemente lo más interesante de todos, el posicionamiento específico de WithPM para una serie de profesionales que hacen una serie de tareas. Tiene maneras o herramientas para, por ejemplo, minimizar el riesgo de malos entendidos entre la capa de dirección y la capa de implementación, y hay herramientas que conducen a ello o que nos ayudan a que esa comunicación sea mejor, más eficaz. Los equipos de proyecto que van a meter las manos en la masa tengan más claramente establecido cuáles son los objetivos, cuáles son las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer. Todo eso existe, pero básicamente es algo muy focalizado, WithPM, en la implementación y resolución de proyectos o llevarlos a cabo exitosamente. ¿Qué es llevar a cabo posiblemente un proyecto exitosamente? Y aquí cada uno de nosotros posiblemente tendríamos una opinión al respecto, pero posiblemente con el nivel de calidad adecuado, con el coste que deberíamos tener, con el nivel de servicio, si queréis, que deberíamos prestar. Y posiblemente haya alguna variable que no esté introduciendo o que no esté contestando, pero posiblemente esas tres están jugando en todo tipo de proyectos, llamémoslos waterfall, llamémoslos agile, llamémoslo como los queramos llamar. Los aspectos más de gestión del portfolio, de programas, de grandes grupos de proyectos, entendemos que básicamente está más relacionada con la estrategia y la organización, independientemente de cómo se construye o se dibuja dicha estrategia, y básicamente estaría fuera la gestión de los programas, de los portfolios. Nosotros no nos metemos en WithPM, bajamos más al detalle para ayudar o acompañar, enseñar, si queréis, esas buenas prácticas a esas personas que se encuentran esas problemáticas todos los días y en la medida de lo posible no solo resolverlos una vez que ya me los he encontrado, sino intentar minimizar aquellas o poner encima de la mesa todas aquellas actividades que me lleven a la menor problemática posible a lo largo del día a día de la gestión del proyecto. Por lo tanto, ese aspecto que tú preguntabas, un poco más, si queréis, de alto nivel, portfolio, programas, un poco más relacionado con la estrategia, nosotros ahí no entramos. Entramos en esos aspectos de la gestión del proyecto más del día a día, que esos equipos técnicos normalmente han aprendido mucho a base de palos,
como aprendemos muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y lo aprendemos porque nos hemos equivocado 1000 veces. Pues intentemos no equivocarnos 1000, sino que alguien que se ha equivocado 1000 haya construido algo que corrija o que nos ayude a que en lugar de equivocarnos 1000, nos equivoquemos 1 o preferiblemente 0. Básicamente ese es el posicionamiento de WithPM. Me queda claro. Gracias. Nada, a ti por la pregunta. Muy bien, no sé si hay alguien más que desee hacer una pregunta. Ricardo, a mí me gustaría hacer una pregunta, que a lo mejor hay dudas al respecto. ¿Hace falta tener conocimientos de metodologías ágiles, de PMP, de DevOps, para enfrentarse al curso de WithPM? Bueno, pues realmente no, porque nosotros somos muy conscientes de que en general habrá excepciones, pero el promedio de edad de los departamentos de IT pues es bastante bajo, ¿no? Hay mucha gente joven y realmente nosotros, o sea, no pedimos una larga experiencia en la gestión de proyectos, porque no es, digamos, no se corresponde con la realidad de estos departamentos, ¿no? Son gente joven, que eso es fantástico, con mucho empuje, con mucho dinamismo, pero en principio no hay requisitos más allá de, lógicamente, tener un background técnico de lo que es la tecnología de la información. Es decir, los alumnos sí que tienen que saber pues qué es un servidor, qué es un sistema de información. Esto sí, pero bueno, esto se supone que son conceptos que ellos ya en su día a día ya están abordando y ya están manejando, ¿no? Pero no se requiere unos requisitos previos en gestión de proyectos, porque de hecho lo que nosotros precisamente lo que queremos es transmitir esas buenas prácticas en gestión para que esas personas, pues sin necesidad de lo que comentábamos antes, de haberse peleado mucho ni haber sufrido mucho en el prueba y error y haber aprendido las lecciones de la peor manera posible, pues que lo puedan disfrutar pues de una forma segura y controlada y accediendo realmente a las mejores prácticas posibles, ¿no? Eso es un poco lo que pretendemos. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, ya daríamos a alguien más que quiera preguntar algo. Yo quiero hacer otra pregunta. Otra pregunta. Muy bien, Gemma, dime. Sí. Cuando hablamos de los recursos guiados, ¿cuánto tiempo tenemos acceso a estos recursos como alumnos? Vale, nosotros en la versión actual, ¿de acuerdo? No la nueva, sino la versión actual, pues los recursos, tanto los recursos didácticos como los recursos de trabajo, pues se entregan a los alumnos y ellos pueden utilizarlos todo el tiempo que deseen, ¿de acuerdo? Porque ellos, pues, lo único que les pedimos es que no los difundan como si fueran ellos un centro de formación y se constituyeran como un centro de formación y los difundieran, pero sí que los pueden utilizar pues en sus proyectos sin ningún problema durante todo el tiempo que deseen. Así es. Entonces ya con la nueva versión pues además tendrán acceso de una forma más cómoda en lugar de pues a lo mejor tener guardado un archivo que es un recurso dentro del disco duro de su portátil, pues podrán tener acceso directamente a una aplicación que es mucho más práctica. Además esa aplicación tendrá el recurso siempre actualizado y por tanto pues de allí a través de su código personal, el PUC, podrán acceder sin problemas y poderlo consumir tantas veces como quieran. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, pues yo creo que ya está. No sé si quieres... pregunta. Sí, una pregunta, perfecto. perdona. Sí. Pregunta era, ¿qué tiempo tenéis estimado vosotros para la formación con WithPM? Porque creo que no lo habéis comentado. Es verdad. Vale, pues el curso de formación es una semana, es un elapse de una semana, son 20 horas de formación y hay la posibilidad de poder hacer una sesión adicional de 3-4 horas más para preparar lo que es el examen de certificación. Pero un poco la idea es que en esa semana, digamos que en esas 20 horas, serían 4 horas al día de lunes a viernes, por ejemplo, de lunes a jueves, pues podríamos cumplir ese contenido y ese tiempo de formación
en el que está pensado el curso. Luego, una vez dados los principios, porque al final lo que hacemos es facilitar y enseñar a los alumnos un poco pues ese mundo de buenas prácticas, también explicamos cómo se aplican los recursos, cómo utilizarlos, etcétera. Pero a partir de ahí, pues el alumno puede profundizar por su cuenta al ritmo que desee, tanto como quiera. Es decir, el alumno luego, pues a partir de los materiales didácticos, los casos prácticos, los ejercicios que también recibe como materiales didácticos, ¿no? Pues esa persona puede profundizar tanto como quiera. Tanto como quiera e incluso luego poder hacer aportaciones en nuestra página web a través del blog, etcétera. Incluso también, si lo desea, poder contribuir en la evolución del producto, ¿no? Nosotros siempre estamos a la calle captura del feedback de todas las personas porque nos interesa mucho pues conocer su opinión y saber un poco pues qué es lo que necesitan y cómo les podemos ayudar de la mejor forma posible. Okay. ¿Y qué formato tiene más o menos el curso? Porque habíais dicho que teníais, estabais pensando entre presencialidad o online. Si es online, ¿es online pero en directo o tú lo puedes seguir acoplándote las horas que tengas libres? Porque si son 20 horas de 4 o 5 días, igual tú no puedes dedicarle 20 horas en 5 días. Necesitas dedicar esas 20 horas, pues a lo mejor te las tienes que hacer en 15 por tu disponibilidad horaria. Claro, claro, sí. Ahora mismo, por la pandemia, se están haciendo las clases online en directo con un formador. Entonces sí que tienes que conectarte y hacer esas horas. Pero en el caso de que no puedas conectarte un día, pues las clases se graban. Se graba toda la clase y se guarda durante unos días, de forma que luego pues ese alumno dice, oye, pues yo tenía un trabajo, una cosa, un imprevisto, pues ese día puedes ir y recuperar la clase de esa forma, ¿no? Así que de momento pues no hay... Esa es la posibilidad que tenemos. Y cuando nos permitan volver a la presencialidad, pues entonces ya será todo mucho más fácil, porque entonces ya pues el hacer esas 20 horas quizás ya sea más llevadero. No sé si quieres comentar algo, José, al respecto, pero... Comentar, bueno, lo que has trasladado tú, es decir, el volumen de facilidades para que el alumno pueda seguir el curso, pues es importante, bien sea desde la distancia, bien sea cuando se estime así la presencialidad. Así que lo importante es que el alumno esté lo suficientemente cómodo. Es verdad que es un curso de una duración relativamente importante, bueno, no mucho más que otros que hay en el mercado de otras temáticas, y en ese sentido, pues la posibilidad de dar todo tipo de facilidades para que el alumno lo pueda hacer de la manera más cómoda posible, evidentemente considerando que tiene que haber una fecha de inicio, una fecha acabada que tiene que ser conocida, porque incluso en este tema, por otras serie de temáticas, como puedan ser, por ejemplo, bonificaciones, que las personas pidan más a sus empresas, todos estos aspectos que a lo mejor a alguno de vosotros pues les suena o si no suena tanto, pues temáticas como por ejemplo Fundae, cosas de este tipo, pues evidentemente hay que tener ciertas reglas del juego, porque si no luego podemos tener o se pueden tener problemas, ¿no? Pero dentro de eso, la máxima flexibilidad para ayudar a que los alumnos vean todo lo que tienen que ver, entiendan en profundidad WithPM y en definitiva puedan obtener la certificación que entendemos que es una certificación de valor, sin duda, claro. ¿Sí? Gracias. Nada. Perfecto, pues no sé si hay alguien más que quiera formular alguna pregunta. Yo tengo una duda rápida. ¿Hay algún plan de estudios disponible para ver cuáles son los temas que cubre el curso? Sí, esto lo tienes en la página web, en withpm.org. Está el programa completo, el detalle de cada uno de los capítulos que forman parte del curso y también hay un pequeño examen de prueba para que lo puedas descargar y que puedas ver un poco la pinta que tienen las preguntas. Tengo que decir que para presentarse con éxito al examen y tener la posibilidad de aprobar, pues haciendo el curso de WithPM y haciendo esa sesión de preparación al examen, en principio sería suficiente para poder aprobar el examen. Es decir, no hace falta leer la guía con las 400 páginas. Esa guía está disponible, contiene todo el conocimiento de WithPM creado hasta ahora y que está lógicamente abierta pues, a añadir más cosas en el futuro,
pero eso ya es un recurso para aquellos alumnos que quieran profundizar. En principio, con el curso y la sesión de preparación, uno podría ya enfrentarse con éxito al examen y aprobarlo, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Podríamos estar hablando aquí mucho tiempo, la verdad, sobre las buenas prácticas y seguro que cada uno de vosotros pues tiene una experiencia al respecto, una experiencia buena o mala. Seguramente habrá un poco de todo, ¿no? Y nosotros pues un poco pensad que nuestra aspiración pues es ayudar a difundir esas buenas prácticas también y también contar con el feedback de la comunidad para seguir enriqueciendo esas buenas prácticas y que todos nos podamos beneficiar, ¿no? Recordar que somos ingenieros, que trabajamos para ingenieros, así que un poco pues todo así queda un poco en casa, entendemos perfectamente el lenguaje y la situación en la que están ahora inmersos los profesionales que participan en proyectos de IT, tratamos de estar lo más próximos a ellos para ayudarles lo máximo posible. Por parte de José y mía, pues nada, daros las gracias. Ahora doy paso a Gemma para hacer la despedida oficial. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y nada, estamos a vuestra disposición, como han indicado, pues a través del correo electrónico podéis hacernos llegar vuestras dudas, vuestros comentarios, lo que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, Gemma, cuando quieras. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, agradeceros vuestra asistencia y vuestra atención en el webinar. Os enviaré a todos el recorrido de WIPM con los detalles del temario para que lo tengáis todo. También con el tema de dónde os podéis certificar con Brightos o en BUE, ¿vale? Para que tengáis todos los datos y cualquier consulta que tengáis os podéis poner en contacto conmigo respondiéndome al mail. Y si necesitáis que os ponga en contacto con algún centro de formación oficial, solo tenéis que indicármelo. También quiero agradecerle a Paul de Cegos, que ha estado en el webinar, que se han hecho hace poquito centro oficial, y al resto agradeceros vuestra atención, igual que a Brightest también por la presencia que ha tenido, y esperemos vernos de nuevo y seguir hablando de WIPM. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Que tengáis una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Chao. Adiós. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.